Estimados amigos de Newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. La Alianza de Profesionales por Bolivia, APB, es una entidad que aglutina a diferentes profesionales que trabajan ad honorem. Bueno, y hoy es un gusto estar con la ejecutiva de este sector, doña Carolina Rosso, una doctora que encamina la reactivación de lo que es precisamente este sector en Bolivia. Hay muchos proyectos de envergadura que son prácticamente trabajados de manera ad honorem, vía seminarios, congresos. Bueno, pero hoy vamos a conversar con doña Carolina Rosso. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo está, Hilton? Buenas tardes, un gusto. Se habla de encaminar la reactivación de la Alianza de Profesionales por Bolivia. ¿En qué consiste? ¿Cómo pretenden relanzarla esta organización? Bueno, la Alianza de Profesionales por Bolivia es una agrupación de profesionales que nació de una conversación entre amigos que ya íbamos preparándonos y teníamos todos el interés de devolver algo al país. Todos somos profesionales que hemos tenido carreras exitosas, carreras que en cierta forma han llegado a un punto en el que sentimos que tenemos todavía mucha capacidad, mucha experiencia y mucha energía para contribuir a algún proyecto que sea útil y necesario para el país. Entonces, como todos compartíamos un poco esa visión, hemos decidido juntarnos y crear esta agrupación que le hemos puesto el nombre de Alianza de Profesionales por Bolivia, porque nuestra intención es contribuir al país. Deseamos presentar al país, ayudar al país a desarrollar y a también analizar proyectos que son de interés vital para el desarrollo de Bolivia. Este es un tema que yo desde niña lo he escuchado porque mi papá ha sido catedrático de la mayoría de estos ingenieros, los ingenieros que están en esta agrupación y que inicialmente empezamos esta agrupación y siempre habían proyectos clave para el desarrollo de Bolivia. Y esos proyectos hasta el día de hoy no se han podido materializar, lamentablemente. Entonces, en esta agrupación estamos analizando y presentando a la opinión pública estos proyectos con la esperanza de que esto también llegue hasta el gobierno para poder orientar en una forma totalmente técnica, sin ningún interés político y con una objetividad y conocimiento profundo y serio de cada temática para que el país pueda seguir caminos que sean los más aconsejables. Y no probar, picotear como hemos estado haciendo hasta ahora con distintos temas. Puedo hablar del Mutún. Tenemos las reservas de hierro entre las más grandes del mundo. No podemos sacarlas al mundo porque estamos encerrados ahí estamos encerrados en el Pantanal. Entonces tenemos un proyecto que es algo que es indispensable para Bolivia y es la hidrovía que tiene que conectar el Mutún con el río Paraguay para poder salir a través del río Paraguay hasta el Atlántico. Y esta va a ser incluso una forma para todo el oriente boliviano de sacar nuestros productos hacia el mundo. También vamos a poder importar en forma directa hacia este polo de desarrollo que es Santa Cruz, que ha crecido tanto en los últimos años, y dejar de depender un poco de todo lo que es el Pacífico. Entonces esa hidrovía, por ejemplo, es un proyecto que está hecho, terminado, analizado hasta sus más pequeños detalles y es la única vía que puede sacar adelante este gran proyecto de poder también exportar el hierro del Mutún hacia el mundo. Doctora, hay proyectos de envergadura en Bolivia, por ejemplo, que están siendo demorados, si vale el término, o de alguna manera es un fracaso a media. Por ejemplo, está el tema del litio, tenemos el tema de diferentes pozos, del sector petrolero, donde hay una declinación en este momento y prácticamente la producción de gas ha sido estancada. ¿Qué otros proyectos de envergadura van a manejar usted para presentarle como propuesta al gobierno? Bueno, la verdad es que estamos metidos en todos los temas.
El proyecto de la hidrovía es uno, que está listo para, creo que incluso ya tenemos hasta el financiamiento para que ese proyecto se realice. Lo que falta es voluntad política, interés de que eso se haga. Ese es un tema que está prácticamente hecho. En el que usted comenta, el litio, es un aspecto que también hemos analizado en profundidad y bueno, se confirma lo que ya nosotros decíamos, que la manera de cómo se encaró el querer empezar a producir el litio a través de la evaporación de los salares no es la forma óptima para Bolivia, por las condiciones climatológicas que tenemos en el Salar de Uyuni, tenemos mucha lluvia, entonces no se llega a precipitar el litio en las piscinas, tal como lo hace, por ejemplo, en el Salar de Atacama. El desierto de Atacama es mucho más seco, entonces utilizan esta modalidad que les funciona a medias porque llegan a devolver al salar como 80% del litio que sacan. Entonces es una forma muy, para Bolivia es muy difícil realmente concentrar litio, sacar el litio en esta forma de piscinas, que es la evaporación. Por eso ahora sé que hemos invertido como $1.000 millones durante 14 años, no hemos hecho más que plantas piloto, están ahora acabando una planta de carbonato de litio, que recién hemos leído en la prensa, tiene errores, fallas de base, eso quiere decir que no vamos a ver la planta de litio Dios sabe cuánto tiempo, y el proceso para llegar a tener la materia prima para esa planta es también sumamente lento y no va a ser el óptimo porque vamos a acabar perdiendo, lo que se calcula es que se va a recuperar solamente alrededor del 13 o 14% del litio que se saca y se evapora en las piscinas. Eso quiere decir que estamos medio moliendo agua, ¿no? Y devolviendo el agua de nuevo al lago. Entonces no es un proceso eficiente. Lo que ha firmado ahora el gobierno con las empresas chinas para hacer una EDL, que es la extracción directa de litio, que es la nueva tecnología que se está utilizando y se está investigando a nivel mundial. Existen distintas tecnologías, no sabemos qué tecnología es la que ha contratado nuestro gobierno porque no nos informan nada, no tenemos detalles de nada ni de nada, ningún término contractual no es conocido. Entonces no podemos dar una opinión, digamos, fundamentada, perfecto, pero es un tema que también tiene que abordarse con seriedad, con honestidad, pensando en el país y pensando en que el momento de producir y vender litio puede empezar a pasarse, porque el mundo está investigando otras alternativas. Y el momento en el que aparezca una alternativa a las baterías de litio, es posible que para entonces el precio del litio caiga tanto que ya no va a ser ni siquiera rentable producirlo. Doctora, vamos a abordar estos temas específicamente en otras conversaciones que tengamos. ¿Qué hay en el sector petrolero donde se habla que hay un estancamiento total, que no hay inversiones, la declinación es evidente? Sí. ¿Qué se plantea en ello? Bueno, el sector petrolero casualmente es mi sector, yo he pasado toda mi carrera en el sector petrolero, diría que soy una de las grandes artífices de lo que se preparó en Bolivia durante los años 90, con todos los productores que estaban en Bolivia, con los nuevos que vinieron, gracias al gran mercado que se abrió en el Brasil. Nosotros somos productores de gas, tenemos reservas de gas. Entonces, para poder explorar gas y para que las compañías, y a nivel internacional, y lo mismo tiene que ser para la compañía local, quieran descubrir reservas de gas, tiene que haber un gran mercado. Porque las reservas de gas bajo tierra no tienen ningún valor. No es como el petróleo que se puede sacar y vender en turril, en barril, en lo que sea. El gas tiene que tener conexiones, generalmente gasoductos, y tiene que tener mercado, porque empieza a fluir y tiene que seguir saliendo. El mercado al Brasil fue el catalizador para que en Bolivia se empiecen a explorar todos los campos que había y se hizo una exploración, pero profunda y grande a nivel muy importante. ¿Por qué? Porque se tenía el mercado de 30 millones de metros cúbicos día hacia el Brasil. Eso hizo que se descubrieran enormes reservas de gas. Antes de que yo me fuera a trabajar al exterior, se hablaba que Bolivia tenía 73 TCFs de reservas de gas. Esos son en 3P, ¿no? O sea, P3, que es como reservas probables.
y 73 trillones de pies cúbicos, o sea, es una fantasía. Lamentablemente hubo un cambio de gobierno, o sea, preparamos todo el esquema para que todo funcionara en la exportación hacia el Brasil. Se hicieron todos los contratos, había la ley que salió en 96, preparamos casi 35 reglamentaciones específicas para el sector, desde la prospección hasta refinación, transporte y producción y entrega de líquidos, de gas, de todo en Bolivia. Hicimos un trabajo arduo que realmente fue muy satisfactorio para mí, porque ver lo que uno hace y ver el fruto ahí era una gran satisfacción, y dejamos todo marchando perfectamente. Lamentablemente se hizo un cambio de ley que paró de atraer las inversiones que podían venir para seguir explorando, y también no renovamos las posibilidades de seguir exportando gas. Lo uno va casado con lo otro. Lamentablemente, al no tener un mercado potencial, los inversores ya no tenían interés, porque decían, voy a descubrir gas y ¿qué voy a vender? Porque todo lo que ya se va a vender hasta fin de contrato está ya contratado y mis nuevas reservas no van a tener mercado. El mayor error del gobierno, para mí, este nuevo gobierno que ya está en poder más o menos 17, 18, 19 años, ha sido no encontrar mercados adicionales. También al cambiar los contratos se desencantaron las compañías que estaban aquí, dejaron de invertir, las nuevas leyes no atraían nuevos inversores en petróleo o en descubrir nuevas reservas de gas, y las reservas existentes se fueron bajando. ¿Por qué? Porque se exportaba, se usa en el mercado interno, si bien son 14 millones de metros cúbicos, es un volumen pequeño, pero igual al no reponerse reservas, las reservas empezaron a declinar. También algunas estimaciones de campos fallaron, no eran tan grandes los campos como se estimó, y todo eso influyó en que tengamos el cuadro que tenemos hoy. ¿Se puede salvar al sector todavía? Yo creo que es muy difícil. Sin un mercado, para mí, yo sé que se habla de muchas cosas en este momento, ¿no? Hasta de revertir ductos y cosas que para mí no son las cosas correctas, pero yo creo que el tema del gas es un tema que necesita entre 5 y 7 años mínimo para descubrir reservas, para estimar bien un campo, para delinear el campo y para construir, digamos, ya facilidades de extracción, de producción, de explotación, como llamamos en la industria. Son unos 10 años mínimo. Y para que una compañía tenga interés de hacer eso, en caso de descubrir, tiene que saber dónde va a vender. Y el problema para mí es ahora. Ya sabemos oficialmente que el año 2024 Argentina deja de importar todos los volúmenes de gas de Bolivia. Y el segundo tema es que los volúmenes que estamos mandando al Brasil están cada vez más en caída. El contrato con el Brasil en realidad ya se acabó porque era de 20 años y se acabó el 2019, que sé que Brasil medio extendió por amabilidad por 5 años. Y estamos también yéndonos al final de ese contrato. Ahora no sé si por afinidad política o algo puede ser que Brasil extienda o renueve un contrato. Eso podría servir para atraer o para que se tenga interés en descubrir nuevas reservas. Pero eso tendría que ser con un contrato. El mercado de Bolivia es demasiado pequeño, 14 millones de metros cúbicos día, es un volumen muy pequeño para la industria. Y dos, el precio al que se vende en el mercado interno, imagínense, el precio de exportación es más o menos $10 por millar de BTUs, en el mercado interno ese mismo millar de BTUs pagan a los productores $1.10 de dólar, o sea, $1.10. Entonces, es imposible que alguien tenga interés de venir a descubrir reservas para vender al mercado interno. Se tendría que cambiar la ley y la Constitución. La Constitución amarra la ley. Hacer más atractivo hacerlo más atractivo, pero yo insisto, encontrar mercado. Lo primero es encontrar mercado. Sin mercado, así sea muy atractivo, la gente dice, bueno, invierto, descubro, ¿y qué hago con el gas? Me siento encima del gas por años,
como tuvieron que hacer las compañías Tesoro y Occidental, que vinieron en los años 70 y no había mercado. Después se abrió el mercado a la Argentina, ellos vinieron con ese mercado, pero ya el mercado a la Argentina se copó, ya nadie más tenía interés de venir. ¿Por qué no Para había hablar mercado? doctora, para hablar un poco de reactivación económica, fundamentalmente se debe pensar en proyectos de envergadura en tema litio, tema minería, y lo que usted decía, el tema Mutún, hidrovía. Sí, ¿Son los ideales en este momento? Se tiene que pensar en todo, y también se tiene que pensar en bajar la brecha en los gastos. O sea, ahorita la importación de diésel está ahorcando al erario nacional y se tienen que sincerar los números. O sea, no puede ser que Bolivia esté, además del déficit que estamos sufriendo por esta subvención a los hidrocarburos, y estemos además regalando plata sin necesidad, como por ejemplo, se podría importar todos los líquidos en vez de usar cisternas, por lo menos en lo que sea posible, utilizar los ductos que tenemos. Se tienen que revertir los ductos, se tiene que traer por ductos, que es baratísimo comparado con el costo tremendo de los cisternas. Entiendo que los cisternas nos cuestan alrededor de 1,5 millones por día solo en transportar los líquidos que importamos, y eso sin contar el combustible que además gastan subvencionado estos cisternas. Entonces por todo lado estamos perdiendo, estamos botando plata a manos llenas. Sé que ¿Ese proyecto ustedes lo tienen con los profesionales? Sí, tenemos el ingeniero Poveda tiene un proyecto en el que ha analizado, pero a profundidad, cómo se podría optimizar la importación de líquidos a través de los ductos, haciendo reversión de líquidos. Él tiene los detalles, pero al mínimo detalle de cada ducto, cada pedacito y demás. Y cómo se podría además utilizar nuestras refinerías, que en este momento están prácticamente dormidas, abandonadas, con una inversión muerta y sentada. Se podría refinar en nuestras refinerías, en vez de traer crudo ya refinado, podríamos traer crudo para refinar. Y tiene todo el estudio que realmente, o sea, es de ciegos no querer ver una posible mejora de la situación tan difícil que estamos atravesando. Doctora, es un placer, la verdad, conversar de estos temas. Es lo que hace falta que el gobierno en su gestión los logre concretar, y ojalá que los convoque para ver estos proyectos de envergadura. Me gustaría conocer un poco más en detalle lo que viene a ser el accionar, los retos, planes que tiene la Alianza por Profesionales por Bolivia en este momento. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo, nuestros integrantes, como son personas sumamente inquietas, personas muy conocedoras cada uno de su área, siempre están produciendo, siempre están pensando dónde se puede mejorar, qué se puede hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, más que todo, porque ha habido un desencanto, lamentablemente, en las filas y hay poca asistencia, en fin, pero los que todavía estamos muy comprometidos con tratar de ayudar a Bolivia, estamos trabajando en propuestas, y hay propuestas sobre la mesa que nosotros las presentamos cuando hacemos presentaciones. Le llamamos presentación, que las hacemos por Zoom. Invitamos a la gente que quiera conectarse, y nuestra idea es sobre todo llegar a la mayor cantidad de gente que puede comprender, digamos, que existen posibilidades de mejora, y que esto pase un poco la voz, y ojalá llegara al gobierno, porque nosotros somos apolíticos. O sea, lo que nosotros queremos es ayudar a Bolivia en la mejor forma posible, pero también exigimos honestidad, exigimos que se respeten las bases de la moral. Eso es una condición sine qua non para que un país sea exitoso. Entonces, la idea es ahora, estamos haciendo presentaciones, han habido presentaciones muy interesantes, que puede usted también conversar con los que han hecho cada una de estas presentaciones, porque son trabajos a fondo, analizando los detalles de cada propuesta, y además tienen el efecto económico que tendrían sobre la economía boliviana, que es, por supuesto, siempre en mejora, ¿no? Es lo que se quiere hoy en día. Mejorar, cuánto ingreso, cuánto ahorro, eso es lo que tratamos de proyectar. ¿Cuántos profesionales constituyen el gremio? Mire, ha llegado el momento en el que éramos como 200 más o menos, y como le digo, hay mucho desencanto, entonces los que ahora están participando son menos,
Pero tenemos distintos grupos, además estamos clasificados por materias, todas en el momento son materias técnicas. Tenemos nuestro grupo que es el de hidrocarburos y energías, que es uno de los muy activos. Tenemos el grupo de minería, que también es activo, donde está el tema del litio, el tema del mutún y demás. Tenemos el tema de transporte, que también ve las vías del país y demás. Tenemos el grupo que está viendo el tema de, tenemos uno para la hidrovía específico, porque eso incluye muchas ramas. Correcto. Entonces, estamos muy esparcidos en todo lo que puede generar algún beneficio para el país. Son los sectores que van a dinamizar la economía, o sea, no hay otra. Exacto, son los sectores más importantes, digamos, ¿no? Le agradezco, doctora Carolina Rosso, presidenta de la Alianza por Profesionales por Bolivia. Ojalá que se den nuevos retos y ojalá que estos proyectos de envergadura que tienen en mente la Alianza de Profesionales por Bolivia lleguen a ser escuchados por el gobierno. Le agradezco, doctora, y bueno, será hasta una próxima semana para conversar de proyectos específicos que logren alguna dinámica de reactivar la economía del país. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, Hilton. Gracias, doctora.